Buenas tardes, bienvenidos a nuestra plática La poesía de las estrellas, buscando nuevos caminos en la divulgación científica. En esta plática queremos abordar un poco sobre las relaciones entre poesía y ciencia que se pueden generar a partir de diversos ejemplos que vamos a presentar. Debemos comenzar apuntando que la poesía y la ciencia han parecido siempre dos disciplinas muy alejadas, y lo son en cierta medida, sobre todo en la manera en la que buscan llegar a sus objetos. El terreno de la ciencia está en lo que se puede medir, mientras que la poesía, en cambio, se interesa por lo inconmensurable. Sin embargo, también tiene varios puntos de cercanía que debemos conocer porque, como apuntó Fritjof Capra, la ciencia no necesita del arte y el arte no necesita de la ciencia, pero el hombre sí necesita de ambas. Por ejemplo, como muchos otros casos, el poeta mexicano Alberto Blanco es a la vez un químico. Al hablar de la cercanía entre ambas disciplinas, él nos indica que para empezar son actividades humanas que buscan desde la antigüedad la explicación y la comprensión de los fenómenos del mundo real. Para hacerlo, ambas se basan en los sentidos, que son nuestra ventana al mundo, pero a la vez ambas proponen no conformarse con lo que nos dicen las apariencias, sino profundizar en estos fenómenos, llegar a ver todo como luz, como energía o como movimiento. Los poetas, por ejemplo, han volteado desde siempre a su alrededor, mirando y escribiendo sobre los fenómenos, siempre para decir algo más. Por eso podemos decir que ser científico y ser poeta significa también usar la imaginación para determinar aquello que no sabemos o no conocemos, pues siempre es importante comenzar por una idea. Einstein, por ejemplo, decía que una idea científica no surge de la nada, no es independiente ni de la experiencia ni de la imaginación. Surge de la sospecha de que hay algo más, pero tampoco se puede derivar solo de un acto creativo, también requiere de un procedimiento lógico. Podemos decir en ambos casos que su vehículo es la creatividad, a partir de la que luego toman dos senderos diferentes. Los poemas se valen de imágenes, metáforas y sonidos para intentar decir, mientras que la ciencia hace uso de números y ecuaciones para decir lo que debe decir. Hoy queremos hablar en específico del empleo de la poesía como ejercicio de divulgación científica y viceversa, la divulgación científica presente en diversos poemas como vía de acceso a emociones y como un medio de lectura. Con nuestra propuesta, creemos que el proceso de comprensión del fenómeno o la ley científica en el lector se completa de forma más sencilla y más lúdica. Notaremos cómo es posible que los poemas, a través de sus imágenes, sonidos y juegos de palabras, que es lo que llamamos retórica, nos dan a observar el mundo, el espacio y los fenómenos empleando nuestra imaginación. En esto, no resultarían tan distintos de los libros de divulgación científica, si no fuera porque nos otorgan algo más. Al asumir que somos o participamos de lo que el poeta está contando, nos damos cuenta de que cada una de las cosas es como un espejo de lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestras emociones. De esta forma podemos interiorizarlas, entenderlas y entendernos también como parte de esta realidad y este universo. Ahora vamos a hacer un análisis sobre algunos poemas que se encuentran en el libro El canto cósmico de Ernesto Cardenal y en los libros El corazón del instante, La hora y la neblina y A la luz de siempre de Alberto Blanco. Revisaremos su relación con la ciencia, su estructura y sus implicaciones en la divulgación científica. Comencemos con un poema de Ernesto Cardenal. Ileana, la galaxia de Andrómeda a 700.000 años luz, que se puede mirar a simple vista en una noche clara, está más cerca que tú. Otros ojos solitarios estarán mirándome desde Andrómeda en la noche de ellos. Yo a ti no te veo. Ileana, la distancia es tiempo y el tiempo vuela. A 200 millones de millas por hora, el universo se está expandiendo hacia la nada, y tú estás lejos de mí como a millones de años. Podemos notar el empleo de la distancia científica como metáfora de la distancia entre dos personas. Él la ama, pero ella está lejos. Sabemos que es una metáfora, es decir, que recurre a un doble discurso, porque en el terreno de lo científico es imposible que ella esté más lejos que la distancia que nos separa de Andrómeda, y sin embargo, él la siente así de lejana. Con la intención de mostrarnos esa lejanía, el locutor construye ideas que enfatizan tal separación. Andrómeda está a una distancia apenas imaginable y sin embargo se puede ver a simple vista en una noche clara. Ileana, en cambio, no se ve. Andrómeda actualmente no se encuentra a esa distancia de la Tierra, porque esta galaxia se está acercando a la Vía Láctea a una velocidad de 300 kilómetros por segundo.
Veamos a esta galaxia espiral a través de los ojos del telescopio espacial Hubble, que este año cumple 30 años desde su lanzamiento y es precisamente por lo que esta noche de las estrellas se llama el universo develado, porque gracias a él no solo tenemos las fotografías más hermosas del cosmos, también sabemos que nuestra galaxia no está sola. Hubble nos demostró que existen 100.000 millones de nuevas galaxias formadas por 100.000 millones de estrellas, y ahora los telescopios más potentes siguen explorando el cosmos que Hubble descubrió. Teoría del color. Cuando todo parecía ya visto, cuando la revolución de los acontecimientos tomaba la curva final para entrar a un nuevo ciclo y el eterno retorno daba seguridad al hombre, apareció el espectro del visible, y se vio entonces que el rojo y el violeta no cerraban un círculo cromático. Así pues, resulta que antes del rojo no está el violeta sino el infrarrojo, y después del violeta no está el rojo sino el ultravioleta, de tal manera que no es del todo cierto aquello de que en mi final está mi principio, como tampoco es cierto lo contrario. Antes del principio están las bandas del espectro, después del final están las bandas del espectro, y quién sabe si las bandas vuelvan a tocarse en algún punto. Blanco cuestiona una de las teorías más antiguas sobre el tiempo a través de la teoría del color. El eterno retorno plantea la posibilidad de que el tiempo es circular, es decir, que todo lo que ocurre ahora ha ocurrido antes y volverá a ocurrir. Es la teoría, por ejemplo, en la que se basa la serie Dark. Pues bien, Alberto Blanco plantea que tal círculo del tiempo podría estar basado en el círculo cromático. Por eso, gracias al avance de la ciencia, no parece ser más un círculo, sino que se trata de una entidad con límites difusos, como lo sería también la propia vida. Como hemos visto en el poema anterior, la luz es una onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia determina su color. Lo que vemos en la pantalla es el comportamiento de una onda de sonido a la que se le va modificando su frecuencia. Con el color pasa lo mismo, pero cada valor de vibración produce un color que solo es una pequeña porción del espectro electromagnético al que le llamamos luz visible. Segunda teoría del color. La luz del sol se puede descomponer en un espectro de varios colores. La banda continua que entonces se genera puede volver a concentrarse mediante una lente y dar luz blanca. La gama de colores resulta de la impresión que a través de la retina produce en el cerebro la luz de distintas longitudes de onda. Las ondas en sí mismas no tienen color. Una manzana se ve roja porque solo refleja el rojo y absorbe todos los demás colores. La manzana en sí misma no tiene color. De igual manera, es imposible observar la vida interior de una persona. La mente en sí misma no tiene color. Son tan solo las ondas reflejadas las que toman al fin y al cabo la forma de un pensamiento, la forma de una acción. Sin embargo, existe una relación muy estrecha entre lo que se dice y lo que se calla, porque los rayos de luz reflejados por una superficie son específicamente complementarios de aquellos otros que la superficie absorbe. Un cuerpo que refleja toda luz se ve blanco. Un cuerpo que toda luz absorbe se ve negro. La mente en blanco no retiene pensamiento alguno. La mente en blanco es un espejo. La luz que podemos observar es parte del espectro electromagnético porque es radiación. Esta radiación electromagnética consta de un enorme rango de longitudes de onda y frecuencias. Las ondas electromagnéticas son creadas cuando átomos y moléculas cambian de nivel energético de uno alto a uno bajo, es decir, pierden energía y producen radiación. Los rayos gamma tienen pequeñas longitudes de onda cuya frecuencia está por debajo de los 10 picómetros. La luz visible está en medio del espectro en un rango de 400 a 700 nanómetros, que se puede comparar con el tamaño de una bacteria. En los extremos del espectro visible se encuentra la frecuencia del ultravioleta y del infrarrojo, y al final del espectro se encuentran las ondas de radio. En el mismo sentido que el poema con el que comenzamos esta plática, Ernesto Cardenal, en el siguiente caso, emplea información de carácter científico no con la primera intención de ser un divulgador, sino para enfatizar la idea emocional que quiere compartir.
Notaremos cómo esta información es extensa y por esa razón solo leeremos ciertos fragmentos, pero su objetivo es desembocar hacia la estrofa final en construir toda una historia de amor basada en el recuerdo que reconfigurará todo el poema. Expansión. Ernesto Cardenal. Fragmentos. Las galaxias se alejan cada vez más de nosotros y las unas de las otras, y nos alejamos también nosotros en nuestro universo en dispersión. Y estaremos cada vez más aislados, el espacio más vacío cada vez y cada vez más frío. Cuando toda la galaxia quede sola, sin vecino a la vista, en ellas las estrellas se extinguirán una a una, cada vez con menos estrellas para reemplazarlas, hundiéndose una a una en hoyos negros, y todo el universo se hundirá en hoyos negros, o se juntarán otra vez todas las galaxias, cada vez con más fuerza como se separaron, hasta mezclar sus gases, hasta que todos los átomos se compriman y el cosmos vuelva al calor y al caos del que salió. Nuevas estrellas naciendo de la tenue nube de hidrógeno, soles con su tierra, un universo común. Uno, sin compañía, en un punto de la superficie de un planeta pequeño, de una estrella modesta, en las afueras de una de las galaxias. Otean los telescopios el remoto universo y gigantescas antenas tratan de escucharlo. Un espacio carente de sentido, un universo común, la seguridad de no estar solos en el cosmos. La luz cambia de color hacia el rojo, mientras se alejan más y más aprisa las lejanas galaxias, y las ondas de radio se alargan y alargan, como se hace más grave el silbido de un tren alejándose, y mientras más lejana una galaxia, mayor su cambio hacia el rojo, y por tanto mayor su velocidad de retroceso. Este retroceso de las galaxias, más y más hacia el rojo en el espectro, mayor y mayor longitud de onda, tren que se aleja, sugiere una explosión primordial, indica una unión primordial y una explosión común. Explosión hace 20.000 millones de años. Aún ha quedado un vago rumor de esa explosión, ondas de radio venidas de las profundidades del espacio, algo que se percibe en la televisión, dicen, cuando está a todo volumen, sin ningún canal. Primero, una infinita condensación de la materia, y del matrimonio de protones con neutrones se produjo la vida. Claramente este poema nos habla del Big Bang y de cómo el universo está expandiéndose infinitamente. Aquí Cardenal dice, ¿cómo expresamos el comportamiento de las ondas? Pues ok, vamos a compararlas con un tren que se aleja. Cosa sorprendente para la fecha en la que publicó el poema, porque las ondas gravitacionales que predijo Einstein fueron detectadas por primera vez el 14 de septiembre de 2015 a través de un proyecto nombrado LIGO, en la que los científicos literalmente pueden escuchar la historia que las ondas están contando a través de los cambios de amplitud y frecuencia, porque llegan a nosotros, pero todo esto ya ocurrió muchísimos millones de años antes. Esto significa un nuevo hito para la astronomía, pero Cardenal ya imaginaba cómo sonaban. Vamos a escuchar un poquito del sonido de la primera onda gravitacional detectada debida a la colisión de dos agujeros negros. ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrellas. Hace 15.000 millones de años éramos una masa de hidrógeno flotando en el espacio, girando lentamente, danzando. Y el gas se condensa más y más, cada vez con más y más masa, y la masa se hizo estrella y empezó a brillar. Condensándose se hacían calientes y luminosas. La gravitación producía energía térmica, luz y calor, como decir amor. Nacían, crecían y morían las estrellas, y la galaxia fue tomando forma de flor, como hoy la vemos en la noche estrellada. Nuestra carne y nuestros huesos vienen de otras estrellas y aún tal vez de otras galaxias. Somos universales, y después de la muerte contribuiremos a formar otras estrellas y otras galaxias. De las estrellas somos y volveremos a ellas.
Aquí es mágico cómo nos expresa todo lo que está pasando en el Big Bang, y dice que es como amor. Precisamente hace referencia a los teoremas de conservación de la energía y de la materia que todos conocemos y que recitamos más o menos así. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces somos ahora humanos, pero volveremos a ser estrellas. Y los objetos celestes, más azules al acercarse y más rojos si se alejan. ¿Por qué es negra la noche? Es negra por la expansión del universo. Si no, todo el cielo brillaría como el sol y no habría ninguno para ver esa noche. Y las galaxias hacia dónde van, en expansión como el humo dispersado por el viento. La segunda ley de la termodinámica, este constante fluir de la luz a las tinieblas, del amor al olvido. Él tenía 20 años, ella 15 o cumpliendo 16. Iluminación en las calles y en el cielo. El cielo, el de Granada. Fue el último adiós, y fue cuando él recitó a Neruda. Los versos más tristes esta noche. La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Dos seres se separaron para siempre. No hubo ningún testigo de aquel adiós. Las dos direcciones cada vez más divergentes, como estrellas desplazándose hacia el rojo. He pensado otra vez en vos, porque la noche está estrellada, y miro temblar los astros a lo lejos con su luz azulosa. El empleo de una persona plural, en la que está incluido el propio locutor, nos da la idea de hablar por la humanidad. Sin embargo, también está elegido para seguir la doble construcción de la que hemos hablado. El nosotros sí es toda la humanidad, pero también es un nosotros que habla como pareja, que solo es observable hasta el final del poema. De esta forma, entendemos que cuando habla de distancia, de frialdad, de hoyos negros y estrellas extinguiéndose, desde el principio nos estaba contando una historia de amor. Lo mismo ocurre con la imagen de las luces rojas y azules. Cuando las galaxias se alejan, la luz se torna roja, y los objetos celestes, dice, más azules al acercarse. Por eso, podemos pensar que al final, cuando escribe, dos seres se separaron para siempre, no hubo ningún testigo en aquel adiós, las dos direcciones cada vez más divergentes como estrellas desplazándose hacia el rojo. He pensado otra vez en vos porque la noche está estrellada y miro temblar los astros a lo lejos con su luz azulosa. Tomando en cuenta que ya he construido toda una metáfora en la que ellos, esa pareja del pasado, son los astros, lo que está diciendo es que pese a la distancia temporal y espacial que es roja, el puro recuerdo de ella hace que esta luz se vuelva azul, el color de la cercanía. Finalmente, ese doble significado nos lleva a apreciar su intención, una intención que había apuntado desde el comienzo, cuando indica: o se juntarán otra vez todas las galaxias, cada vez con más fuerza como se separaron, y el cosmos vuelva al calor y al caos del que salió. No nos queda entonces ninguna duda. En el video que nos muestra la galaxia de Andrómeda, pudimos ver que hay estrellas de diferentes colores y tonalidades, que van desde el rojo hasta el azul. Tomemos en cuenta que el color de una estrella nos indica la temperatura de su superficie y también su edad. Aunque parezca fuera del sentido común, las estrellas azules son mucho más calientes y jóvenes que las rojas. Recordemos que en el espectro electromagnético la luz ultravioleta es mucho más intensa que la luz infrarroja. Así, el color azulado implica radiaciones más intensas y más energéticas, y por lo tanto le corresponden temperaturas mayores. Veamos la diferencia de temperaturas entre Bellatrix, que está por ahí de los 27.000 kelvins, el Sol, que se encuentra por la mitad del espectro, a 6.000 kelvins y por eso es amarillo, y Betelgeuse, que es una estrella muy roja que ronda los 3.000 kelvins. Nos despedimos con fragmentos de este poema de Ernesto Cardenal, que queda muy ad hoc con el evento que nos reúne hoy. Se titula Estrellas y Luciérnagas. La energía de su unión, transformada en calor y luz, esos son ellas. El universo encendido por miles de galaxias, de miles de millones de estrellas. Yo miro ese universo y soy el universo que se mira, la finísima retina del universo mirándose a sí mismo. Esos somos, aquella primera vez que se vio desde la tierra, a través de vidrios el cielo, cuando con arena convertida en lente
Galileo vio Venus en cuarto creciente y los cráteres de la Luna, el mundo mirándose a sí mismo. Un científico es la manera del átomo de entender al átomo. Habitantes de este cuerpo celeste, los gigantescos espacios cósmicos actúan sobre nuestras células como toda molécula de la Tierra atrae a la Luna, al Sol y las estrellas. Yo, solitario entre las estrellas. No pasa el tiempo, pero nosotros pasamos. Mirando este cielo estrellado tan callado, y sin embargo poblado de millones de civilizaciones, 250.000 millones de soles solo en nuestra galaxia, en un radio de 100.000 años luz, millones allí de civilizaciones, planetas compañeros, los cielos, estrellas mucho más antiguas que el Sol. Sobre nosotros, esos agujeros negros de los que no se vuelve y donde el espacio y el tiempo se acaban. ¿Es que es inevitable el colapso gravitatorio total del universo hacia el olvido? Sea como sea, el gran disco cóncavo, la gigantesca antena enfoquemos en dirección al amor. Para terminar, queremos apuntar que debemos estar atentos a la fecha en la que se escribieron los poemas, porque como poemas funcionarán muy bien siempre o casi siempre, pero como elementos de divulgación científica, no es lo mismo leer un poema escrito por Sor Juana que uno escrito hace 50 años o uno escrito ahora. Mi nombre es Alejandra Toledo y soy física teórica. Yo soy Pablo Fernández, soy licenciado en literatura. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.